Pues muy buenos días, ha sido un gran servicio hasta el momento y muchísimas gracias a Berta, a sus hijos Alberto, Celeste y Emily por darnos esa bienvenida. Y realmente es muy especial que cada domingo podemos tener a diferentes familias comenzando nuestro servicio y compartiendo acerca de Jesús. Y sé que nos extrañamos muchísimo y el verlos nos da tanta alegría y particularmente ver a nuestros pequeñines, a nuestros hijos, hasta a nuestros adolescentes. Por pantalla lo estamos viendo crecer y sé que al vernos en persona, Dios mediante, van a estar más altos, más grandecitos, más como adultos y nos vamos a impresionar bastante. También deseo felicitar de gran manera a las mujeres por el día o el mes internacional de la mujer, de que estamos tan orgullosos y contentos por nuestro ministerio de mujeres. Sé que estamos a solo 6 días de su gran evento, la Conferencia de Mujeres Vencedora. Todos los años hacen un gran trabajo organizando un programa de alta excelencia que anima a tantas mujeres de la comunidad y es muy admirable el nivel de colaboración, contenido y calidad que ustedes brindan a este evento. En nombre de toda la iglesia Lifeway, el cuerpo ministerial que estamos aquí, el ministerio de hombres, estamos muy agradecidos por todas y cada una de ustedes, mujeres fieles de todas las edades y trasfondos, ya que ustedes hacen una gran diferencia en esta iglesia y en sus comunidades, en sus familias y en nuestras vidas. Muchísimas gracias. Pues el día de hoy estoy muy emocionado porque estamos comenzando una nueva serie de mensajes titulada La Historia de Dios. Esa nueva serie consistirá de 6 mensajes en las próximas 6 semanas, incluyendo la de hoy. Y el autor de este contenido es nuestro hermano Rafael Lúa. Y definitivamente es una misión ambiciosa en la que todos nos vamos a embarcar, la de examinar los temas principales de la vasta y rica historia de las Escrituras y del significado que tienen para nuestras vidas. Y a medida que realizamos este estudio, te quiero animar diciendo que juntos vamos a estudiar teología. Así es, nos vamos a enrolar en un curso de teología. Y la teología, definida en términos sencillos, es el estudio de Dios. La palabra teo, definida con lo relacionado con Dios. Y para nuestros propósitos, la teología es cómo entendemos o cómo vemos a Dios y consecuentemente cómo es esa manera de ver de Dios influencia la manera como nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos el mundo y nuestra parte en él y cómo nos vemos el uno al otro. Así que en estos 6 mensajes vamos a exponer los temas más grandes de la historia de Dios. Como si tomáramos un avión, un helicóptero y viéramos todo desde allá arriba, todo a mayor altura y así revelar a Dios, su ser, su carácter, su corazón, su pasión, su intención. Estaremos viendo 6 temas fundamentales o 6 paradigmas o 6 motivos en estas lecciones que son las siguientes. La de hoy, la creación. La siguiente, que es la liberación a la historia del Éxodo. La devoción, donde estaremos hablando acerca de la fidelidad de Dios con su pueblo infiel Israel. La redención, donde veremos a Jesús como el sacrificio necesario y perfecto. Luego veremos la culminación, o más bien el cumplimiento de la unión entre los judíos y gentiles. Y finalizaremos con salvación, como el acto final en el libro de Apocalipsis y un estudio escatológico o de los últimos tiempos. Ahora, es importante reconocer antes de comenzar que nosotros como humanidad somos seres formados e impulsados por historias. Déjame repetir esto. Nosotros, como seres humanos, somos seres formados o impulsados por historias. El doctor Mark Love, uno de los profesores de la maestría de nuestro hermano Rafael Lúa, lo puso así. Las historias son la manera como nosotros, como seres humanos, le damos sentido al mundo. Cómo nos ubicamos dentro del mundo y cómo le damos sentido a nuestra parte en él. Y son las historias
que nos decimos a nosotros mismos, las que tienen una implicación profundísima en nuestra identidad, de cómo pensamos sobre nosotros mismos y quiénes somos, lo que nos hace único, qué lugar o propósito tenemos en este mundo, quiénes son los personajes principales en nuestra historia. Si nos decimos una historia positiva, pues vamos a vivir vidas positivas. Si nos hemos estado diciendo historias negativas, vamos a vivir una vida negativa. Todas estas cosas hacen lo que eres. Y es aquí donde entra la Biblia. Porque la Biblia nos dice que hay una historia mayor. La historia de Dios. Y que todos nosotros somos parte de ella de alguna manera. Pero que también somos invitados a tomar parte de esta historia de una manera más activa y fundamental. De una manera que nos afecta todos los días y en última instancia afectará nuestro futuro. Y esta historia empieza en el comienzo, como cualquier otra historia, con la creación. La historia de la creación es frecuentemente repetida, reinterpretada y utilizada como referencia a lo largo de las Escrituras. Y sirve como un paradigma, como una manera de ver acerca de la vida del pueblo de Dios a lo largo de la Biblia. Ahora, saquemos nuestras Biblias y empecemos leyendo en Génesis 1. En el mero comienzo de nuestras Biblias, Génesis 1:1. Dice lo siguiente: Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Esta historia de la creación continúa. En los versos 6 al 8, Dios crea el firmamento o el cielo. Del 9 al 13 crea los océanos, la tierra y la vegetación. Del 14 al 19 crea los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas. Del 20 al 25 crea seres vivientes. Y en el 26 dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy la tierra sobre todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Y luego, en Génesis 2 tenemos un vistazo más detallado de la creación del hombre y la mujer, Adán y Eva. En Génesis 3 vemos la caída del ser humano cuando intentaron definir en sus propios términos el bien y el mal, y en consecuencia son expulsados del paraíso. La palabra Génesis significa origen. Y aquí vemos la historia origen de la humanidad. Esa es nuestra historia. Y esa historia se dice y se repite a lo largo de las Escrituras. En el libro de Job, en los últimos capítulos, cuando Dios estaba poniendo a Job en su lugar por la insolencia en su hablar, le dice a Job: ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Y de ahí Dios empieza a narrar una historia detallada de la creación.
Vemos esta misma historia de la creación reinterpretada en los Salmos. Salmos 8 dice, oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces de la tierra, todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. De paso, qué bonito es que de este Salmo 8 sale la canción que cantamos. Oh, buen Señor, qué grandioso es tu nombre, buen Señor. Esa es una canción que habla acerca de la creación. También encontramos recuentos de la historia de la creación en la literatura profética. Cuando leemos, por ejemplo, el libro de Amós. Y también vemos estas referencias en el Nuevo Testamento. Y a la verdad, la historia de la creación es una historia muy rica y tan profunda que pudiéramos indagar por semanas y meses. Pero queremos resaltar solo algunos aspectos que son sumamente importantes dentro de la historia de la creación, que creo tienen un significado y una repercusión profunda para nosotros y que nos ayudará a entender nuestra parte en la historia mayor de Dios. Y el primer punto es de que no hay comienzo sin Dios. No hay comienzo sin Dios. El verso 1 de Génesis 1 es una de las escrituras más famosas de todos los tiempos. Dios, en el principio. La primera palabra en las Sagradas Escrituras es Dios. Y la frase es Dios en el principio. Eso lo contiene todo, ¿acaso no? Realmente lo que quiere decir es de que no hay comienzo sin Dios. Si Dios no hubiera estado ahí, no hubiera sucedido la creación. Y la mayoría de veces cuando pensamos en ese Dios, pensamos en el Dios Padre. Pero también estamos hablando de Dios, el Espíritu Santo. La Biblia dice en Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios estaba moviéndose sobre las aguas. Otra definición de moviéndose es temblando o vibrando sobre las aguas. ¿Sabías que científicos han descubierto una vibración en el universo que data de los comienzos del Big Bang? ¿Y qué tal Jesús? Mira lo que dice Juan capítulo 1 en el verso 1 al 4. En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Así que este pasaje nos dice que Jesús, el Verbo encarnado, no solo estaba presente en la creación, pero que sin Él nada de lo creado hubiera llegado a existir. Presta atención, por favor, que esto puede ser cambiavidas. En Colosenses 1, verso 15 al 16 dice el apóstol Pablo, nos dice acerca de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Así que en el momento de la creación tenemos a Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a la Trinidad. No puede haber un comienzo sin Dios. Ten eso en claro. ¿Sabes lo que eso significa para ti? Que ni tú ni yo pudiésemos tener un nuevo comienzo sin Dios.
No pudiese haber un cambio de vida, ni transformación en tu vida, ni en la vida de ninguna persona sin Dios. Y claro, hay quienes pudiesen autorrealizarse y cambiar y ponerse en forma por sus esfuerzos y mejorar, pero aún así eso solo es posible por el poder creativo que Dios nos ha otorgado al ser como su imagen, que lo vamos a ver en otro punto. Cuando acá hablamos de cambios verdaderos, cambios transformativos, cambios radicales, eso solo puede pasar por medio de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así que esto demanda que nos hagamos una pregunta sumamente importante. Considérala profundamente. Si de veras no hay comienzo sin Dios, entonces, ¿acaso Dios es central en tu vida? ¿Acaso estás experimentando nuevos cambios de manera que solo Dios puede traer? Claro, algunas personas tienen a Dios en sus vidas y Dios está involucrado en algunas áreas de su vida, pero la pregunta importante aquí es, ¿acaso Dios es la parte central? La parte fundamental de tu vida. ¿Acaso Dios es la fuerza impulsora? ¿Acaso Dios es el director de esta película, de tu historia? Porque al final de cuentas es su historia. Porque es muy fácil que todo lo demás nos distraiga y nos aleje de Dios. Dios es el creador, es el director, es el protagonista principal. Él es todo. Y muchas veces nos podemos dejar llevar por todo lo mundano, todo lo superficial a nuestro alrededor y Dios deja de ser esa parte central. Y es por eso que no vivimos con nuevos comienzos, no vemos cambios, no hay movimiento. O sea, esa vibración que causó el Espíritu Santo sobre las aguas en el momento de la creación, no vemos esa energía. Y no tenemos esa pasión que solo Dios nos puede inyectar como debería ser. ¿Y qué tal Jesús? Porque estamos hablando de que si Dios es central, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Qué tal Jesús? ¿Es acaso el Verbo encarnado en tu vida? ¿Es acaso Jesús la palabra viva en tu vida? ¿Es acaso Jesús el primogénito, el primero de toda la creación, de tu creación? ¿Acaso es Jesús a quien dices, quiero vivir como tú, Jesús? Quiero vivir como tú porque si algo va a pasar en mi vida, si algo va a suceder, va a ser por medio y a través de ti, Jesús. Porque va a ser por medio de ti, Jesús, porque estoy viviendo como un seguidor de Jesús, un verdadero cristiano, un discípulo de Jesús, porque soy guiado por ti y por tus palabras. ¿Y qué tal el Espíritu Santo? ¿Acaso es el Espíritu Santo la fuerza creativa en tu vida? Sabes, creemos profundamente que si tú eres un seguidor de Jesús, que has sido bautizado por el perdón de tus pecados y que has nacido de nuevo y que Dios ha soplado una nueva vida en ti, que el Espíritu Santo estuvo ahí en ese momento de tu conversión, de tu bautismo, que desde ese comienzo Él estuvo ahí, que tú puedes efectuar cambios radicales en tu vida, cambios inimaginables y rehacer tu vida una y otra y otra y otra vez. ¿Para qué? Para ser cada vez mejor y mejor, más como Jesús, más para la gloria de Dios. Que si tú tienes algún don, tal vez en la música, en las artes, algún talento, que esas cosas se volverán aún más expresivas y más desarrolladas por Dios y por su Espíritu dentro de ti. Mira lo que dice en 2 Corintios 5, 16 al 18. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo.
Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo comienzo tiene que empezar con Dios. Y sin Dios no hay comienzo. ¿Qué más aprendemos? Que comienza con nosotros por medio de la imagen de Dios. Comienza con nosotros por medio de la imagen de Dios. Esta creación, este comienzo, se efectúa en nosotros por medio de Dios y su presencia, pero a través de nosotros al ser creados, no en la imagen de cualquier cosa, sino en la imagen de Él, la imagen de Dios. Génesis 1, 26 al 27 dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Él, de Dios. Hombre y mujer los creó. Y lo que vemos aquí es que Dios creó al hombre y a la mujer por igual. Ambos creados a la imagen de Dios. Ninguno es inferior o superior al otro. Ambos igual de valiosos, pero diferentes en el sentido que son hombre y mujer. Diferentes al ser creados, pero igual en valor e iguales en el propósito especial de Dios. Cada uno de ellos se complementa el uno al otro, trabajan juntos, pero ambos creaciones especiales de Dios, ambos herederos del don de la vida, hombres, mujeres, de todas las edades, de todas las razas, para traer ¿qué? Luz, la imagen de Dios a este mundo. Eso que vemos aquí, que ambos fueron creados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en comunidad para ser parte de una comunidad que trae luz, rectitud y santidad. De eso se trata, su reino, el reino de Dios. Este es el verdadero significado de ser santos. Ser un santo no significa ser un religioso, o ir bastante a la iglesia, o de leer bastante la Biblia, o vestirse de cierta manera, sino reflejar la imagen de Dios en todo lo que hacemos y en cómo vivimos. Así que esa es una buena pregunta para nosotros. Considérala. ¿Acaso reflejas tú la imagen de Dios? Fuimos inicialmente creados en la imagen de Él, pero es de nosotros determinar si continuaremos reflejando esa imagen. ¿Acaso reflejas la imagen de Dios en la manera como nos amamos? ¿Cómo amamos a los que están alrededor? ¿Cómo amamos a los que otros menosprecian? O aquellos que están perdidos, o aquellos que han sido olvidados. Que nosotros, si entendemos lo que Dios ama, nosotros amamos lo mismo. Que si nosotros conocemos lo que Dios odia, nosotros, por ser reflejo de su imagen, vamos a odiar lo mismo. Que tenemos convicción en lo que Dios tiene convicción. Que tenemos pasión en lo que Dios tiene pasión, que estamos al 100% con Él, en su historia, total y completamente, que no somos los extras de esta producción, ni los dobles, ni terceras personas, sino estamos clavados, estamos metidos en la historia, porque Él nos invitó en su imagen. Ahora, lo último que quiero compartirles es que Él trae luz y vida en existencia. Dios es ese comienzo. Sin Dios no hay comienzo. Y comienza en nosotros por medio de participar de esa imagen, de la imagen de Dios. Pero por último quiero compartirles que Él es el que trae luz y vida en existencia. En Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Qué tan impresionante es esto. Es que tan sencillo es. ¿Sabes? Antes de
todo lo creado, todo estaba en oscuridad, todo estaba en tinieblas. Y cuando este verso 3 llega, uno puede pensar, bueno, la luz llegó por medio de los astros, del sol, la luna. No, esta luz vino de Dios. Él es la luz. Es algo poderoso que tú y yo podemos ser parte, podemos ser aquellos que estamos recibiendo esta luz. Nosotros como su creación fuimos creados y tenemos ese privilegio de poder recibir de esa luz. ¿Acaso no quieres ser tú el que recibe, el recipiente de esa luz, de ese poder? Es nuestra selección, es nuestra decisión. Mira lo que dice esta otra escritura en Juan 1, dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. ¿Sabes? Esta luz que transforma, esta luz que llega a nuestras vidas y causa cambios radicales, esa luz es su palabra, es el verbo. Y cada vez que tú y yo tenemos la oportunidad de abrir las Escrituras, podemos experimentar ese cambio como ninguna otra cosa en este mundo lo puede causar. Muchos de nosotros hemos vivido esa experiencia que no teníamos conocimiento de la palabra. Habíamos experimentado transformación y al nosotros ver esas palabras, tal vez por primera vez experimentamos cambios como nunca lo habíamos visto. Que antes habíamos intentado hacer cambios, tal vez por nuestros propios esfuerzos, y no podíamos, fracasábamos, pero del momento que abrimos esa palabra, que entró la luz de las Escrituras, esos cambios fueron tan radicales y tan permanentes. Y hoy en día yo te quiero preguntar, ¿es acaso la luz de la palabra, la luz que guía e ilumina tu camino? Sigue siendo la palabra para aquellos que la recibimos por primera vez. Sigue siendo ese faro que nos guía. Y para todos aquellos, mis amigos que me acompañan, que están persiguiendo ese cambio, le has dado la oportunidad a la palabra. Sé que muchas veces intentamos y nos damos topes de cabeza, pero ¿has intentado la luz de la palabra de Dios? Porque esa es la luz que comenzó desde el principio y que iluminó todo el universo. Mira lo que dice aquí en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, pero dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Qué vemos aquí? Que Dios nos está haciendo una invitación a su historia. Que antes estábamos en las tinieblas, que antes ni siquiera éramos pueblo, que Él nos llamó a su luz admirable, nos transformó y ahora nos está enviando para que podamos brillar esa luz. Y qué delicioso, qué satisfactorio, qué tanto eso nos llena cuando un seguidor de Cristo, cuando alguien que ha conocido la palabra la puede compartir, puede brillar esa luz. Qué tan rico es saber de que nuestras vidas en obediencia a Dios brillan una luz para las generaciones, para nuestros vecindarios. Y yo te quiero preguntar, ¿has tomado tú ventaja de esta invitación en la gran historia de Dios, donde Él nos llama a participar y reflejar su imagen, brillar esa luz? Yo te quiero pedir que no te pierdas de esa oportunidad. Yo te quiero pedir que por favor no desaproveches esa oportunidad
de vivir al máximo, de vivir una vida en abundancia, de ser parte de la historia más importante de todas las historias, donde Él nos ayuda a transformar la vida de otras personas. En conclusión, te quiero leer esta escritura para animarte. Hemos hablado hoy acerca de la creación. Y en Romanos 8:19 dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Esta creación está siendo frustrada y está esperando ser liberada. Y podrás creer que tú y yo, de una manera tan fundamental, hemos sido invitados para ser parte de esa historia y nosotros podemos ser los sugieres de esta liberación. La historia de la creación es repetida a través de todas las escrituras porque es fundamental. Realmente refleja el corazón de Dios, de que sin Él no hay comienzo, de que nosotros fuimos creados a su imagen y que eso sucede por medio de su palabra para que podamos brillar su luz que transforma y que cambia. Espero que esta serie sea un deleite para ustedes y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.